Mi vida, hasta hace una semana, era una calculada obra de arte autodestructiva. Cada escándalo era una pincelada, cada titular en la prensa de sociedad, un nuevo color en mi lienzo de chico problema. Soy Leo Garza, el hijo menor de la dinastía Garza, esos titanes del acero y la construcción cuyo apellido abre todas las puertas de México, menos las que a mí me interesan. Mi último logro fue estrellar un Maserati de edición limitada en plena avenida Presidente Mazarik a las 3 de la mañana. No hubo heridos, pero sí muchos flashes y la gota que colmó el vaso de la paciencia de mi padre. La sentencia se dictó en su despacho en Las Lomas, un mausoleo de mármol y poder con vistas a toda la ciudad. Se acabaron las fiestas, Leo, dijo mi padre, su voz era tan fría y dura como el acero que vendía. Se acabaron los coches. Se acabó tu libertad para avergonzarnos. A partir de mañana, tendrás una sombra. Alguien que se asegure de que no te destruyas a ti mismo y, de paso, el apellido que te da de comer. Yo esperaba otro gorila con traje, otro ex policía con la mirada vacía y las manos grandes, fácil de provocar, fácil de burlar. Pero al día siguiente, el hombre que se presentó en mi apartamento de Polanco no era nada de eso. Se llamaba Iñaki. Era alto, pero no un gigante. Su cuerpo, enfundado en un traje oscuro perfectamente cortado, no era voluminoso, era denso. Se movía con una economía de gestos que resultaba casi alarmante, como un depredador en reposo. Tendría unos 30 y tantos, el pelo muy corto, casi rapado a los lados, y una mandíbula tan afilada que parecía tallada en piedra. Pero lo que me congeló fueron sus ojos. Un color oscuro, casi negro, que no reflejaban nada. Eran pozos sin fondo, observando, analizando, registrando. Señor Garza, dijo, y su voz era grave, sin matices, como el ruido de una corredera de un arma al ser amartillada. Soy Iñaki Aguirre. A partir de hoy, soy el jefe de su seguridad personal. Así que eres mi nueva niñera, solté, con mi mejor sonrisa sarcástica. No parpadeó. No sonrió. No reaccionó. Simplemente me sostuvo la mirada hasta que fui yo quien tuvo que apartarla. Mi trabajo es mantenerlo a salvo, señor. Incluso de usted mismo. Estas son las reglas, siempre sabré dónde está. No irá a ningún sitio sin mi aprobación previa. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, intentará perderme de vista. ¿Entendido? El señor sonaba como un insulto en su boca. En ese momento supe que este hombre no era como los demás. Esto iba a ser un infierno. O algo mucho peor. Los primeros días fueron una guerra fría. Iñaki era una presencia constante y silenciosa que me ponía los nervios de punta. Era mi sombra, mi eco, el juez silencioso de cada uno de mis movimientos. En el coche, una camioneta blindada tan sutil como un tanque, el silencio era lo más pesado. Yo miraba por la ventana las calles de la Ciudad de México, y él conducía. Sentía su presencia a mi lado, la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos sujetaban el volante. Manos grandes, de dedos largos y nudillos marcados. Manos que parecían capaces de romper y de proteger con la misma facilidad. De vez en cuando, nuestros ojos se encontraban en el espejo retrovisor. Su mirada era siempre profesional, vigilante. Pero a veces, por una fracción de segundo, creía ver algo más, una intensidad que no tenía nada que ver con la seguridad. Luego parpadeaba y desaparecía. Una noche, me obligaron a ir a una gala benéfica. Un evento lleno de la gente que mi padre necesitaba impresionar. Yo me paseaba con una copa de champán en la mano, sonriendo mi sonrisa falsa, mientras Iñaki se mantenía a una distancia prudencial, siempre en mi campo de visión. Sus ojos negros no se apartaban de mí, barriendo la sala, analizándolo todo. Me sentí como una pieza de un museo bajo la atenta mirada de su guardián. En un momento, un viejo socio de mi padre, un hombre baboso y con aliento a vino caro, me acorraló en una esquina. Me agarró del brazo,
un poco más fuerte de lo necesario. Leito, qué gusto verte. Tu padre me cuenta que andas algo revoltoso, dijo, con una sonrisa desagradable. Antes de que pudiera responder con alguna de mis borderías habituales, sentí un cambio en el aire. Iñaki, que parecía estar al otro lado de la sala, de repente estaba a mi lado. No sé cómo se movió tan rápido y tan silenciosamente. Puso una mano firme en la parte baja de mi espalda. Su tacto, a través de la tela de mi saco, fue como una descarga eléctrica. Un calor se extendió por todo mi cuerpo. Era un gesto profesional, un simple movimiento para guiarme y sacarme de allí. Pero la presión de sus dedos, la solidez de su palma, se sintió increíblemente íntima. Señor Garza, su padre lo busca, dijo su voz grave junto a mi oído. Su aliento olía a menta. Me dejé guiar, sintiendo el calor de su mano en mi espalda durante todo el trayecto. Cuando nos alejamos del viejo, retiró su mano, y sentí un frío repentino en su ausencia. No hablamos de ello. Nunca hablábamos de nada que no fuera estrictamente logístico. Pero ambos sabíamos que algo había pasado en esa esquina. Una línea invisible se había cruzado. La convivencia en mi apartamento era la parte más extraña. Él invadió mi santuario, mi espacio. Pero lo hizo con un respeto casi monástico. No tocaba nada, no desordenaba nada. Simplemente estaba. Una mañana, me desperté temprano por un ruido. Salí de mi cuarto y lo vi. Estaba en el salón, que tiene un gran ventanal con vistas a la ciudad. Era antes del amanecer. Solo llevaba puesto un pantalón de chándal gris, nada más. Su torso estaba desnudo. Y lo que vi me dejó sin aire. Su espalda era un mapa de cicatrices. Viejas heridas, algunas finas como un hilo, otras más anchas y pálidas. El testimonio silencioso de ese pasado violento del que hablaba su currículum. Estaba haciendo flexiones, con una disciplina y una concentración absolutas. Cada músculo de su espalda y sus brazos se tensaba con un control perfecto. Era una máquina. Pero las cicatrices lo hacían humano. Terriblemente humano. Me quedé mirándolo desde el pasillo, oculto en la penumbra. Viéndolo así, vulnerable en su rutina matutina, sentí una punzada de algo que no era fastidio ni miedo. Era curiosidad. Una necesidad casi dolorosa de saber qué historia contaba cada una de esas marcas en su piel. Se detuvo, como si sintiera mi mirada. Se quedó quieto un instante y luego se giró lentamente. Nuestros ojos se encontraron a través del salón a oscuras. No llevaba su máscara de profesionalidad. Su rostro, bañado por la luz gris del amanecer, parecía cansado, infinitamente más viejo de lo que era. Me miró, y en sus ojos no vi al guardaespaldas. Vi a un hombre. No dijo nada. Yo tampoco. Simplemente retrocedí y volví a mi cuarto, con el corazón latiéndome con una fuerza que no entendía. Esa visión, la de su espalda marcada y su mirada desarmada, me cambió. Empecé a verlo de otra manera. Empecé a buscar grietas en su armadura. Y empecé a querer ser yo quien las provocara. Mi oportunidad llegó esa misma noche. Estábamos de vuelta en el apartamento después de otra cena familiar insufrible. Yo estaba de un humor de perros, harto de todo, harto de él, de su silencio, de su control. Entré en el salón y, en un arrebato de frustración, cogí un vaso de whisky de la mesita y lo lancé contra la pared. El sonido del cristal haciéndose añicos retumbó en el silencio. Estoy harto, grité, más a mí mismo que a él. Harto de esta aula. Esperaba que me gritara, que me inmovilizara, que llamara a mi padre. Pero no hizo nada de eso. Se quedó quieto, mirándome. Envalentonado por su falta de reacción, cogí un jarrón carísimo que mi madre adoraba. A lo mejor si rompo suficientes cosas bonitas, me dejan en paz de una vez, dije, mirándolo con desafío. Cuando levanté el jarrón para lanzarlo, él se movió. No caminó, se deslizó.
En un segundo estaba frente a mí. No me tocó el cuerpo. Su mano se cerró sobre mi muñeca, la que sostenía el jarrón. Su agarre no fue brutal, pero tenía la fuerza del acero. Una fuerza absoluta, innegociable. Me obligó a bajar el brazo lentamente. Estábamos cara a cara, a centímetros. Podía ver el reflejo de la luz de la ciudad en sus pupilas dilatadas. Su pecho subía y bajaba con una respiración controlada. Ya basta, Leo, dijo, y su voz era un susurro bajo y peligroso. El señor había desaparecido. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre de pila de esa manera. Lo miré a los ojos, esperando ver enfado, desprecio. Pero lo que vi me paralizó. Había ira, sí, una ira helada y contenida. Pero debajo de ella había algo más. Una frustración que reflejaba la mía. Y algo que se parecía peligrosamente a la preocupación. Por primera vez, no me miraba como a un paquete que debía proteger. Me miraba como a una persona. Como si, por fin, me estuviera viendo de verdad. La mano de Iñaki sobre mi muñeca no era un simple agarre, era un ancla. Un punto de presión que me devolvió bruscamente a la realidad, lejos de mi estúpida rabieta. El eco del cristal roto pareció desvanecerse, reemplazado por un silencio denso, pesado, que solo era roto por el sonido de nuestras respiraciones. Sus ojos, esos pozos oscuros que nunca revelaban nada, ahora eran un torbellino. Vi la ira, sí, una ira fría y controlada que me provocó un escalofrío. Pero debajo, como una corriente profunda, vi la frustración y algo más, algo que se parecía a una extraña y reticente preocupación. Era como si el jarrón roto le importara menos que el hecho de que fuera yo quien lo había roto. Lentamente, aflojó la presión de sus dedos. Aparté mi mano como si la suya quemara, y el jarrón que aún sostenía cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. No se rompió. Parecía que hasta los objetos inanimados le obedecían. Señor Garza, empezó, pero se detuvo. Parecía que el formalismo se le había atascado en la garganta. Dio un paso atrás, creando una distancia segura entre nosotros. Voy a limpiar esto, dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. Y usted se va a tranquilizar. No esperó una respuesta. Fue a la cocina, regresó con una escoba y un recogedor y empezó a barrer los pedazos de cristal con una eficiencia metódica y silenciosa. No era su trabajo. Era un gesto que me descolocó por completo. No hubo sermón, no hubo amenaza de llamar a mi padre. Solo esa calma profesional que, de alguna manera, se sentía como el peor de los reproches. Me quedé allí, de pie en medio de mi lujoso salón, sintiéndome más pequeño e infantil que nunca. La dinámica entre nosotros cambió después de esa noche. El muro de indiferencia de Iñaki se había agrietado, y yo, en lugar de intentar derribarlo a golpes, ahora sentía una curiosidad irrefrenable por ver qué había al otro lado. Dejé de intentar provocarlo con fiestas y escapadas. Mi nuevo método de tortura era mucho más sutil, las preguntas. ¿Nunca tomas vacaciones, Iñaki?, le pregunté un día, mientras conducía por el denso tráfico de la Ciudad de México. Mi trabajo son sus vacaciones, señor, respondió sin apartar la vista de la carretera. Todavía usaba el señor en público. Era parte del uniforme. Pero tienes una vida, ¿no? ¿Una casa? ¿Un perro? ¿Un novio? ¿Una novia? Lancé la última parte con una falsa indiferencia, observando su rostro en el espejo retrovisor. No hubo reacción. Ni un tic. Nada. Tengo todo lo que necesito, señor. Era exasperante. Era como interrogar a una pared de granito. Pero yo no me rendía. Quería saber de dónde venía esa calma, qué historias contaban esas cicatrices que había visto en su espalda. Un atardecer, mientras volvíamos de una reunión de negocios de mi padre, la luz dorada se filtraba por la ventanilla blindada, iluminando sus manos sobre el volante de cuero. Me quedé hipnotizado mirándolas.
Eran grandes y competentes, con nudillos marcados y uñas cortas e impecables. No había un solo movimiento en vano. Giraban el volante, cambiaban de marcha, accionaban las direccionales con una precisión que era casi hermosa. Imaginé esas manos, que parecían hechas para el combate, manejando cosas frágiles. Y sentí un calor en el pecho que no supe cómo clasificar. ¿Pasa algo?, preguntó de repente, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo. No, nada, respondí, apartando la vista rápidamente, como si me hubieran pillado haciendo algo indebido. Mi oportunidad para ver más allá del muro llegó de la forma más inesperada. Era el aniversario de la muerte de mi hermano mayor, Alejandro. Murió en un accidente de moto hacía 5 años. Cada año, mi familia organizaba una misa en su honor, un evento sombrío y lleno de susurros y miradas de compasión que yo detestaba. Ese día, mi habitual máscara de sarcasmo y rebeldía no estaba. Me puse el traje oscuro, asistí a la misa y me quedé en silencio, un autómata sumido en mis propios recuerdos. Iñaki, por supuesto, estuvo allí, a una distancia discreta, su presencia un punto de solidez en un día que se sentía líquido y frágil. Observó todo con sus ojos impasibles, pero noté que no me quitaba la vista de encima. En el camino de vuelta a casa, el silencio en el coche era diferente. No era nuestro habitual silencio tenso, sino uno pesado, cargado de melancolía. Yo miraba por la ventana los árboles del Paseo de la Reforma, viendo el rostro de mi hermano en el reflejo. ¿Se encuentra bien, Leo?, preguntó Iñaki, su voz inusualmente suave. Había dejado de usar el señor. Me sorprendió tanto la pregunta como el tono. Asentí, sin girarme. Sí, solo, un día largo. Lo sé, dijo él. Y en esas 2 palabras, escuché una empatía que me desarmó. ¿Era su hermano? Me giré para mirarlo. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos oscuros contenían una comprensión que iba más allá de lo profesional. El mayor, respondí, mi voz un poco ronca. Murió hace 5 años. Lo siento, dijo él. Y sonó sincero. No como la gente que lo dice por compromiso. Se hizo un silencio, y pensé que la conversación moriría ahí. Pero luego añadió, en voz muy baja, el primer año es el peor. Pero el quinto tiene su propia forma de doler. La frase me golpeó. No era una frase hecha. Era una verdad destilada por la experiencia. Hablaba de un dolor que él conocía íntimamente. ¿Tú también?, pregunté sin pensar. Él asintió levemente, sin apartar la vista de la carretera. Hace mucho tiempo. En el servicio. Y eso fue todo. No dijo más. Pero en ese breve intercambio, en esa vulnerabilidad compartida, sentí que la distancia entre nosotros se había reducido a 0. Por primera vez, no éramos el niño rico y el guardaespaldas. Éramos solo 2 hombres en un coche, compartiendo el peso de nuestros fantasmas. Llegamos a mi apartamento y, por primera vez, no corrí a encerrarme en mi cuarto. Me serví un vaso de agua en la cocina, y él se quedó de pie en el umbral del salón, vigilando, como siempre. Pero su vigilancia ya no se sentía opresiva. Gracias, Iñaki, le dije. Él me miró, ladeando la cabeza. ¿Por qué? Por escuchar. O por no decir las tonterías que dice todo el mundo. Se encogió de hombros, un gesto casi imperceptible. A veces, el silencio es la única respuesta respetuosa. Me acerqué a él. El día me había dejado emocionalmente al descubierto, sin defensas. Y en ese estado de fragilidad, hice algo que mi yo de hacía una semana jamás se habría atrevido a hacer. Vi una de las cicatrices más visibles de su brazo, una línea pálida que se asomaba por debajo de la manga de su camisa. Sin pensarlo, movido por un impulso irrefrenable, levanté la mano y la rocé con la yema de mis dedos. Su cuerpo se tensó al instante. Fue como tocar un cable de alta tensión.
Vi cómo sus músculos se contraían bajo la piel. Retiró el brazo bruscamente, como si mi tacto le quemara. Pero yo no aparté la mano. La dejé suspendida en el aire entre nosotros. ¿Fue, en el servicio?, pregunté, mi voz apenas un susurro, refiriéndome a su confesión en el coche. Iñaki no respondió. Su respiración se había vuelto más profunda. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. La calma había desaparecido. En su lugar, había una tormenta. Vi dolor, vi recuerdos que no quería recordar, y vi, clara como el agua, una llamarada de deseo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Su fachada de profesionalidad, su autocontrol legendario, se hizo añicos en ese instante. Parecía un hombre luchando una batalla perdida contra sí mismo. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, levantó su mano y la puso sobre la mía, que todavía flotaba en el aire. No la apartó. Envolvió mis dedos con los suyos. Su piel era cálida, su agarre, fuerte y seguro. Me miró fijamente, y su voz, cuando habló, fue un susurro ronco, cargado de una advertencia que sonaba más como una súplica. Hay cosas que es mejor no tocar, Leo, dijo. Pero no me soltó. Al contrario, sentí como sus dedos se apretaban ligeramente alrededor de los míos. Sus palabras decían no, pero su tacto, su mirada, el latido que casi podía sentir en su pulso, gritaban sí. El mundo se redujo a ese contacto. A su mano sosteniendo la mía. A la contradicción de su advertencia y la innegable realidad de su agarre. Y en ese silencio, supe que ambos estábamos a punto de cruzar una línea de la que sería imposible regresar.